Qué interesante es eso. ¿Dónde está eso? No está en la Biblia. No está en la Biblia esa frase. Suena muy noble, por supuesto. Y hay otro pasaje con el tema de los cabellos, que Él conoce nuestros cabellos y todo el asunto, pero no hay nada acerca de hojas de árboles cayendo. Y tampoco hay cosas aún más complejas que me habían enseñado. Por ejemplo, la coronación de María como reina madre y todo esto, ni tampoco la ascensión de María a los cielos y cosas de ese tipo. Entonces me di cuenta que hay muchos mitos que rodean las escrituras, hay muchas conjeturas, muchas suposiciones que personas hacen sobre la Biblia. Y de pronto usted que está aquí en esta mañana trae a este punto en su vida ciertas ideas sobre la Biblia, ciertas conjeturas, algunas fundamentadas, otras son completamente mitos. Y la verdad es que si uno no tiene claro estas cosas sobre las escrituras, puede ser una razón para tomar distancia de la Biblia. Puede ser aprovechado por algún incauto y caer en la trampa del engaño. Así que hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que se titula así: la confiabilidad de las escrituras. Ese es el mensaje de esta mañana. La confiabilidad de las escrituras. Y el propósito para este mensaje es triple. Tengo 3 propósitos al final de esta charla que voy a tener con usted. Así que le voy a pedir su atención. Voy a mostrarles muchas cosas hoy día, pero les voy a pedir su atención. Se concentren, regálenme más o menos 1 hora de su tiempo o 2 horas. Bueno, no sé, lo que me demore. No me va a demorar tanto. Pero tengo 3 propósitos. El primero de ellos, que al final de esta charla usted conozca más de la palabra de Dios. Ese es mi primer propósito. Mi segundo propósito es que usted conozca más de Dios y de su carácter a través de lo que vamos a hablar hoy día. Y número 3, que usted decida firmemente leer la palabra de Dios. Amén. Ese es el propósito. Después de todo lo que le voy a hablar hoy día, yo espero que usted se vaya de aquí con la decisión certera, firme, absoluta. Yo voy a leer la Biblia, tengo razones para leer las escrituras. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a empezar orando y les voy a contar cómo se va a desarrollar este mensaje. Vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana volvemos nuestros ojos a ti. Reconocemos tu grandeza, reconocemos cuán bueno, cuán soberano tú eres sobre nuestras vidas. Damos gracias de todo corazón porque estamos aquí juntos hoy. No estamos en un hospital padeciendo, Señor. No estamos en nuestras casas sin un propósito. No estamos divagando en el mundo, perdidos, sin rumbo. Estamos aquí, Señor, conscientes de nuestra naturaleza y de la necesidad que tenemos. Eso es un regalo. Así que hoy, Dios mío, con todo el corazón te pedimos que nos guíes, que abras nuestra mente a lo que vamos a escuchar, que tus palabras, las palabras de tu escritura, lleguen a nuestro corazón y nos convenzan, que tu Espíritu Santo nos convenza de que necesitamos conocerte más, Dios mío, este año. Padre Santo, en esta mañana oramos en el nombre de Jesús y clamamos por tu orientación, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, vamos a iniciar. Quiero contarles que históricamente hay al menos 4 mitos y quiero orientar mi mensaje a estos 4 mitos. Hay 4 mitos que habitualmente las personas tienen sobre las escrituras. El primero de ellos es que la Biblia fue ideada y escrita por los hombres. Ese es el primer mito. No creo en Dios, no creo en la Biblia, no creo en la iglesia, porque la Biblia fue inspirada o fue ideada y escrita por los hombres. Número 1. Número 2, otro mito. Los evangélicos le quitaron libros a la Biblia, es decir, que la Biblia está incompleta. Los evangélicos, los protestantes, tomaron la Biblia y la recortaron, le quitaron libros. Por eso la Biblia de los evangélicos tiene menos libros que la Biblia de los católicos, siendo la Biblia de los católicos más completa. Entonces el observador de lejos dice: no, esto está desordenado, ni muchos ni pocos, este libro está manipulado por los hombres. Ese es otro mito. Y número 3, la Iglesia Católica
fue la que estructuró la Biblia para manipular al ser humano. La Iglesia Católica estructuró la Biblia con ese propósito. Le puso los libros que consideraba y armó todo este cuento bíblico para que la gente pueda ser oprimida. Y número 4, la Biblia es un libro viejo y anticuado. Y no tengo por qué seguir un libro viejo y anticuado. Muy bien, ¿han escuchado algunos de estos mitos alguna vez? Muy bien. Ahora, para responder a estos mitos, nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿por dónde empezamos? Y sin duda alguna, quien lea algunos de estos mitos se ha preguntado alguna vez, bueno, y es que la Biblia, lo que nosotros conocemos como la Biblia, ¿es realmente confiable? ¿Son realmente confiables las Escrituras? Lo que nosotros tenemos como el documento inspirado por Dios, la palabra de Dios, ¿es confiable? Bueno, vamos a hablar de esto hoy. Y para llegar al punto al que quiero llegar, juntos tenemos que reconocer algo, y es que si usted es creyente o si usted es una creyente, usted ha decidido seguir a Cristo, debe tener estas palabras en su mente. Estas son las palabras de Pedro. Está esta escritura en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, dice: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos y hermanas, amigos que nos visitan hoy, el Señor nos dice en su palabra que el asunto de creer en Dios no es un asunto como lanzarse al abismo sin saber qué hay. Lo que nos invita esta escritura es a indagar en las razones que hay detrás de nuestra fe. Y dice la palabra que todos ustedes, si usted es cristiano o cristiana creyente, necesita estar preparado, debe estar preparado mentalmente y debe tener argumentos suficientes para dar respuestas a aquel que le pregunte sobre la fe que tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que las respuestas sobre las escrituras no son con los pastores o el pastor de turno en la iglesia. Vamos a la iglesia para que allá le enseñen de Dios. Vamos a ver tal video porque en ese video le explican. No. Lo que dice la palabra de Dios es que usted debe estar preparado. Usted debe estar preparada para que el que le pregunte la razón de su fe, usted pueda tener un argumento, pueda tener una respuesta clara. Por supuesto, esta respuesta no se debe dar en arrogancia o en orgullo o en altivez, sino con humildad. Es lo que dice la palabra, ¿de acuerdo? Si están conmigo, ¿verdad? ¿No se han ido? ¿Están acá? Ok, por si acaso, me pregunto. Ahora, por ello, para dar respuesta a estos 4 mitos, tenemos que dar respuesta primero a 2 preguntas. Respondiendo estas 2 preguntas, que es lo que voy a hacer ahora, vamos a resolver buena parte de los mitos. Y algunas de las partes de las respuestas de estas preguntas, algunos podrían decir, bueno, esto es conocimiento bíblico básico. Bueno, es verdad, y aquí les voy a pedir un poco de paciencia, porque es probable que algunas de las cosas que yo voy a mencionar aquí ustedes ya las sepan, pero probablemente muchos no las saben. Así que va a ser importante que usted preste atención y se dé cuenta que a partir de solamente estas 2 respuestas a estas preguntas, usted puede desbaratar los mitos que hay en torno a las escrituras. Número 1, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Y bueno, aquí tenemos que ir a una escritura muy conocida. Y vamos a hablar un poquito acerca de los argumentos internos que hay sobre la palabra de Dios. Y este es uno de ellos, es decir, a lo que la Biblia dice de sí misma. Dice la palabra de Dios aquí en una escritura muy conocida en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura, ¿cuál es toda? Toda la escritura. Algunas personas dicen, bueno, toda la escritura, si está hablando Pablo en el Nuevo Testamento, se refiere exclusivamente al Antiguo Testamento. Bueno, eso es un punto favorable. No obstante, nuestro Señor Jesús
el hermano, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan utilizaron y citaron, más los evangelistas, por supuesto, citaron buena parte del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. De manera que tenemos un cuerpo, una colección completa y compuesta de dos pequeñas colecciones de las cuales voy a hablar en un momento. Toda la escritura es inspirada por Dios, es respirada por Dios y es útil para enseñarle, redarguirle, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Saben, yo sé que ahorita al inicio del año nuevo, algunos les gusta hacer ejercicio, ¿verdad? Esta mañana salí a caminar y vi a una señora dándole, pero nunca la veo correr tan temprano, pero esta mañana estaba corriendo. Y ayer vi a otros corriendo y yo dije, oh Dios mío, todos arrancaron con todo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si la próxima semana los veo corriendo. La palabra de Dios dice que el ejercicio físico es bueno para el cuerpo, pero la piedad a Dios es buena para todo. Así que ojalá usted tenga como propósito hacer ejercicio físico, hacerse unas flexioncitas de vez en cuando, antes de ir al hospital, por ejemplo. Pero ojalá sea mucho mejor un propósito como el de amar a Dios y desarrollar una piedad absoluta por el Señor. Ahora, esta escritura nos dice algo muy importante y es el papel que juegan las escrituras en su vida. Dice las escrituras que toda la Biblia está inspirada por Dios y le va a ayudar a usted a ser una persona de bien este año. ¿Quiere tener un nuevo hábito? Busque en las escrituras cómo hacerlo. Saben, bueno, no quiero desviarme mucho. Yo estoy leyendo el libro de Proverbios, hermanos y hermanas, y estoy clasificando nuevamente los proverbios. Y ya tengo una lista, voy en el capítulo 15 y tengo una lista impresionante sobre el enojo, sobre el temor a Jehová, sobre la pereza. ¿Alguien es perezoso aquí? Levante su mano. Bueno, uno, gracias por tu honestidad. Tengo varios proverbios para compartirte. Pero hay varios proverbios. ¿Alguien tiene la lengua larga? ¿Le gusta hablar del prójimo? ¿Algún chismoso aquí? ¿No hay? No hay. Sabía que no había chismosos aquí. Bueno, hay proverbios sobre el que tiene la lengua larga y le gusta hablar del prójimo. Estoy sorprendido, hay muchos. Hay proverbios sobre cómo callar, el hacer planes, en fin, hay tantas cosas. Hermanos, la palabra de Dios nos cambia, nos redarguye, nos orienta, nos corrige. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ahora, el propósito es uno, de que usted esté completamente preparado para hacer toda clase de bien. Y en este punto siempre me gusta recordar un ejemplo que me pusieron casi cuando yo empecé mi caminar con Dios. Y el del cepillo de dientes. Yo se los he presentado alguna vez, quizás hace algún par de años les presenté esto. Todos se cepillan los dientes aquí, ¿verdad? Ok, levante la mano quien no se cepilló los dientes hoy. No levante la mano. No los vamos a hacer confesar aquí. Pero miren, cuando alguien no se cepilla los dientes en la mañana, por ahí al mediodía tiene un aliento de león, ¿verdad? Al que se le acerque lo quema, queda uno pasmado o queda dormido del aliento tan salvaje que tiene, ¿verdad? Porque esto es algo que uno tiene que usar todos los días y varias veces al día, diría la doctora Daisy, ¿verdad? Varias veces al día hay que cepillarse, hay que limpiarse los dientes. El cepillo de dientes fue creado para eso. Pero seguramente, como somos hispanos, claro, los americanos no hacen esto tanto, seguramente. Pero algunos de nosotros, después de que el cepillo ha perdido su uso, agarran el cepillo para limpiar zapatos, ¿verdad? Para embetunar los zapatos o para limpiar cosas pequeñas o cosas de ese tipo. Pero el uso esencial del cepillo no era ese. El uso esencial del cepillo era limpiar su boca. Hoy día la Biblia es usada con muchos propósitos. Hoy día algunas personas, y yo no voy a hablar aquí de nadie, pero algunas personas utilizan la Biblia o se acuerdan de la Biblia el domingo en la mañana o cuando están en una mala situación. La ponen encima del carro, ahí adentro, para que cuando el ladrón vea la Biblia abierta dice, no, este es cristiano, este no lo voy a robar. O la cargan debajo del brazo, ¿no? Para cuando uno lo vea dice, oh, este es cristiano, este debe ser una buena persona. Pero la Biblia en mi tierra, yo de pronto ya les conté esto, en mi tierra cuando usted compra una casa y compra los muebles, debe comprar un atril.
porque en el atril usted pone la Biblia y esa hace parte de la decoración. La Biblia abierta en el Salmo 91. Yo disfrutaba, eso no se ve en otros países, ¿verdad? Bueno, yo disfrutaba ver que todos ponían el Salmo 91 abierto allí. Yo a veces llegaba y les cambiaba las páginas y al tiempo volvía y esa hoja amarilla, pues ahora me daba cuenta, descubría que la Biblia tenía páginas blancas y no amarillas. Claro, la Biblia había sido abandonada ahí hacía muchísimo tiempo. La Biblia puede ser utilizada para manipular personas. La Biblia puede ser usada para que usted respalde sus propios comportamientos. Pero el propósito esencial del texto es prepararlo a usted para que sea una persona de bien. Si usted, querido hermano o hermana, no lee las Escrituras, si usted no lee la Biblia, se pierde de una parte fundamental de su preparación como cristiano. Una parte importantísima. Porque lo que le va a quedar a usted solamente son 3 o 4 escrituras que el pastor le da el miércoles o lo que escucha en internet o lo que le llega en el teléfono. Usted, si no lee las escrituras, se va a perder de una parte vital de su entrenamiento. Así que le quiero invitar a que este año haga de esto una prioridad. Y hay más escrituras que nos hablan de la Biblia misma. No vamos a leer estas escrituras, pero de pronto las puede usted tener en mente o las puede escribir. Si tiene la buena costumbre de escribir, puede escribir 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, o Apocalipsis 1, del 1 al 2, Apocalipsis 22, del 9 al 10, o quizás segunda carta de Pedro, versículo 3, 15 al 16. Y es que esa escritura es muy importante porque habla de algo fundamental. La Biblia, mis hermanos y hermanas, no es para un uso o una interpretación personal. Es decir, que el objetivo del texto no lo determina usted. Lo que se entiende del texto no lo determina usted. Lo que dice la palabra de Dios es que la palabra fue traída por voluntad de Dios a los hombres. Y bueno, no quiero ahondar en esto, pero hay un par de verbos en griego acá. Traída e inspirada aquí, bueno, no se ve porque está en español, pero en griego es el mismo verbo. Y el verbo trae a la mente la idea de transportar la Biblia o la palabra desde el cielo a la tierra. Lo que dice el texto es que la Biblia el texto fue transportado, la idea fue transportada, dio origen en el cielo y ahora está aquí en nuestras manos. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, revela la voluntad perfecta de Dios. Y por eso, dice el texto, debe ser la norma suprema en asuntos morales, en asuntos éticos, en asuntos espirituales, en asuntos religiosos. Por encima de toda cultura, de opiniones personales, de idiomas, si usted habla hondureño, si habla colombiano, si habla español, si nació acá o allá, la palabra de Dios es norma sobre todos. Si usted no conoce la escritura, pues va a estar en dificultades. Ahora, creo que para nadie es un secreto que una de las grandes debilidades del pueblo hispano es que no le gusta leer. ¿Quién dice amén? Amén. Sí, claro, amén. Digan amén sin miedo, porque al pueblo hispano no le gusta leer. ¿Saben qué le gusta a los hispanos? Al hispano le gusta hablar, ¿cierto? Hablar y hablar. Al hispano le gusta cantar. ¿Sí o no? Cantemos un corito y todos a cantar coritos, todos cantan. Al hispano le gusta orar, pero al hispano no le gusta callar y escuchar. Y mucho menos callar y escuchar a Dios. Hermanos y hermanas, cuando usted lee la palabra de Dios, es como si se sentara a los pies de Jesús y le escuchara hablar y usted cerrara su boca y prestara toda su atención. Cuando usted, hermano, lee la palabra, cuando usted, hermana, lee la palabra, usted afirma lo que cree, afirma su teología, o la corrige, o aprende cosas nuevas. Esa es la ventaja que usted lee cuando usted lee la Biblia. Se da cuenta de que probablemente ha estado mal en cómo usted construye relaciones sentimentales con otra persona. Se da cuenta de que ha estado mal en cómo usted corrige a sus hijos, en cómo ha administrado sus finanzas,
Entonces para, se detiene, escucha, bueno, de pronto, Dios mío, yo estoy mal, tu palabra me corrige. Cuando usted conoce de la palabra de Dios, usted conoce más a Dios mismo. Ahora, debo decir esto nuevamente. Si usted basa su conocimiento bíblico o el conocimiento de Dios en lo que usted escucha a través de su pastor virtual en el Facebook, porque sé que algunos de ustedes escuchan más prédicas que noticias, que aparentemente suena bien, pero si su conocimiento de la Biblia se reduce a lo que escucha de otros, pues su fe probablemente va a estar muy flaca. Usted debe conocer por sí mismo la Escritura. Si usted basa su conocimiento de la palabra de Dios en lo que otras personas dicen, pues su fe va a estar muy delgadita, muy flaca. Ahora le quiero invitar a que este año, si usted va a hacer un propósito este año, dése el trabajo de conocer la palabra de Dios, que es como la luz que guía la antorcha que va a iluminar sus decisiones. Si tiene alguna duda de cómo hacerlo, venga aquí a la iglesia. Los miércoles vamos a estar estudiando algunos nuevos hábitos, cómo establecer nuevos hábitos, nuevos comienzos, cómo leer la Biblia. Venga, por favor, venga y estudiamos juntos, venga y leemos juntos. Si usted se ha dado cuenta, nosotros procuramos ser muy detallistas con el tema del texto bíblico. Esa es la palabra de Dios, así que usted ya sabe lo que es la palabra de Dios. Ya le dimos respuesta a la primera pregunta. Debemos ir a la segunda pregunta. ¿Cómo se formó las Escrituras? Y aquí tenemos que recordar algunas cosas muy sencillas, que probablemente usted ya sabe hace tiempo, pero nos va a ayudar a entenderlo. Miren. Tenemos que revisar inicialmente su estructura general. Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a revisar la estructura general de la Biblia. Ya sabemos todos que tenemos dos grupos grandes en las Escrituras, ¿verdad? Dos colecciones. ¿Cuál es la de la izquierda? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Ahora, si usted agarre su Biblia, por favor, agarre su Biblia en su mano. Si no trajo una Biblia, arrepiéntase y traiga otra Biblia, una Biblia la próxima semana. Abra su Biblia en Génesis y ponga un dedo ahí y luego váyase a Mateo capítulo 1 y ponga otro dedo allí, por favor. ¿Listo? ¿Ya llegaron? Ok, ahora si usted mira el grosor, se va a dar cuenta de que hay más libros. ¿Dónde? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? En el Antiguo Testamento, así es. Por supuesto, encontramos un recorrido, de acuerdo a lo que nosotros revisamos aquí, más o menos, bueno, muchas páginas, más o menos, no, depende de la Biblia, del tamaño de la letra que tienen muchas páginas, pero tenemos 39 libros. Desde Génesis hasta ¿dónde? ¿Cuál es el último libro? Malaquías, ahí llegamos hasta Malaquías. Pero noten esto, de repente hay un cambio acá. De Malaquías hay un cambio. ¿Cuál es el siguiente libro? Mateo, y vamos desde Mateo hasta ¿dónde? Apocalipsis. Es decir, tenemos 27 libros. 39 más 27, ¿cuántos son? 66. Si alguien le pregunta, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Usted qué va a decir? ¿Cuántos tiene la Biblia? Pero dígalo con certeza, por favor. 66, así es, 66. Ahora, quiero que noten algo. Aquí vamos a empezar a ahondar un poquito. El origen del Antiguo Testamento no es cristiano. El Antiguo Testamento es un libro de literatura judía, es de origen judío. El Nuevo Testamento tiene origen en la comunidad cristiana. El Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo. ¿Y cómo luce el hebreo? Así luce el hebreo. Y así luce el griego. Si usted quiere aprender griego o quiere aprender hebreo, venga al seminario, le ayudamos con esto, facilito, se inscribe y le enseñamos unas clases de griego o de hebreo. ¿Quién quiere aprender griego o hebreo? Bueno, después hablaremos de eso. Sé que algunos de ustedes están luchando con el inglés, así que aprender estos mamarrachos pues va a ser un poco más complicado, ¿verdad? Ok, pero volvamos, miren, esto es hebreo a la izquierda y griego a la derecha. Hay algunas partes del Antiguo Testamento que están escritas en arameo. Y algunas personas se quieren pasar de listas diciendo, no, pues es que el arameo Bueno, la verdad es que el arameo, si usted revisa, el arameo y el hebreo son primos.
Cambian algunas palabritas, no más. Algunas palabras de significado, pero la estructura verbal del sistema verbal es casi la misma. No hay, son los mismos, los mismos trazos, las mismas letras, es casi completamente igual. Ahora bien, regresemos un momento. Ahora quiero que noten algo. Hay una colección de libros que aparecen en las Biblias católicas. Les llaman los deuterocanónicos. Deutero significa segundo y canon, canónicos canon, o una segunda regla, una segunda colección. Hablaremos de eso en un momento. Pero para los judíos no hay tal cosa como Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe por qué no? Así es, porque si hay Antiguo Testamento hay Nuevo. Y para los judíos no hay Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús no ha llegado, el Salvador no ha llegado, el Mesías no ha llegado. Ellos están esperando todavía al Mesías. Así que solamente tienen un libro que se llama la Biblia Hebrea. Esa Biblia Hebrea probablemente notarán que tiene un par de libros menos. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué tiene veintitantos libros? 22, creo que son los libros de la Biblia Hebrea. Bueno, es fácil. Bueno, porque, por ejemplo, esos últimos 12 libros proféticos los acumulan en uno. Entonces es el libro de los 12. Un libro. Entonces aquí por la derecha, 19 menos 12, 27, así es, 27. Ya se reduce el número a 27. Allí ustedes se pueden dar cuenta de esto. Pero quiero que noten algo. La Biblia hebrea no tiene libros deuterocanónicos. Los judíos no aceptan ningún tipo de libro deuterocanónico, más que estos 39 libros o en su caso 22. Entonces la pregunta viene a ser, ¿cómo llegó la Biblia a tener más libros? Y aquí tengo que hacer un énfasis que siempre me gusta hacerlo porque es fundamental. Hay un punto aquí, mis hermanos y hermanas, en el centro. Un punto que divide Antiguo de Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Jesús. Jesús, acabamos de cantar de él. Jesús es el punto central, el momento de cambio. Y quiero que piensen en esta escritura, ya la hemos leído antes, hay otras escrituras. Esta escritura refleja una alta cristología. ¿Qué es una alta cristología? Aquellas escrituras que mencionan o describen ampliamente el rol de Cristo Jesús. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, Colosenses 1, Filipenses 2, el Evangelio de Juan capítulo 1. Y ahora escuchen esto es importantísimo. Hebreos capítulo 1 versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Escúchenme a esta pregunta. ¿Cuántas veces Dios estuvo intentando comunicarse y de hecho se comunicó con los antepasados? Muchas. ¿De qué maneras? ¿Cuántas maneras? Muchas maneras. Miren. Dios, y aquí usted puede hacer un análisis del Antiguo Testamento. ¿Quiere saber cuántas veces Dios habló en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces insistió para que el pueblo se volviera a él? Muchas. Y utilizó muchos profetas, más de 15 profetas, insistiendo para que el pueblo se volviera a él. Pero este texto nos muestra algo precioso. Nos dice ahora, en los últimos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Miren esto es fantástico porque lo que hace nuestro Dios ahora es adelgazar el camino.
disminuirlo. Ya no son muchas palabras, muchos profetas. Ahora tenemos que escuchar a una sola persona. ¿Quién es esa persona? Cristo Jesús. Usted necesita escuchar a Cristo. Miren, nuestro trabajo como pastores está sujeto al error completo. De hecho, les voy a pedir que piensen que todo lo que les estoy diciendo es una mentira. Y vayan a sus casas y busquen las escrituras que les estoy mostrando para ver si estas escrituras aparecen en su Biblia. Porque si no aparecen en su Biblia, pues yo soy un farsante. Pero como yo, hay muchos predicadores que enseñan cosas muy raras, mentirosas y hasta heréticas. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que a nosotros nos gusta comer colada, algo sencillo, papilla, que no nos toque pensar mucho, que nos hablen al oído, porque no tengo tiempo, porque trabajo mucho. Pongo el predicador ahí que me habla y ya estoy bien con Dios. No. Si usted se queda comiendo papilla, va a crecer en puras menudencias, patas y pescuezo. Nada más, así va a ser su fe, flaca, flaca, flaca. Y cuando viene la prueba, chao, caes redondo, cae redonda. ¿Por qué? Pues porque no está alimentada, porque no tiene fe, no ha fortalecido su fe. Cualquier cosa lo convence, es ingenuo. Y de hecho leí otro proverbio que me asombró. Dice que el ingenuo todo lo cree. Todo lo que le dicen lo cree. Amigos, ustedes no pueden creer todo lo que les digan. En cosas de la palabra de Dios, en cosas de su fe, tienen que escuchar al Hijo. Y para escuchar al Hijo, usted tiene que ir a los evangelios, tiene que ir a la palabra de Dios. Por esto es muy importante. Ahora, avancemos un poco. Miren esto. Y esto hace parte de esa segunda respuesta. En el Antiguo Testamento nuestro Señor viene hablando continuamente, muchas veces. Y aquí está, bueno, quise ponerlo gráficamente. Aquí está como la revelación de Dios que cae aquí en el centro. Y cae cerca del centro porque entre Malaquías y Mateo, ya ustedes probablemente ya lo saben, hay 400 años de silencio, donde Dios no dice nada, ni una palabra. Y luego sube la revelación otra vez hasta el punto más alto, que es Jesús nuestro Señor. Hermanos, no esperen una palabra fresca o nueva o actualizada, porque después de Cristo no hay nadie. Después de Jesús no hay nadie. Después de la palabra de Dios no hay nada más. No esperen estar en el cajón o listos para ir al cajón para acordarse a ver quién me trae alguna palabra nueva. No, la palabra ya llegó. Y Dios mismo vino en carne y nos habló a nosotros. Y a algunos de ustedes, hermanos y hermanas, les viene hablando hace rato, una y otra vez, de muchas formas, de muchas maneras y a través de muchas personas. Pero uno decide si presta oído o es necio. Ojalá que este año, hermanos y hermanas, todos dispongamos nuestro corazón a no ser más necios y a atender la palabra de Dios que nos llama una y otra vez. Amén. Ahora bien, noten esto. Aquí hay un punto importante, antes de Cristo y después de Cristo, ¿cierto? Nosotros estamos ubicados por acá, bien adelante, 2024. Abraham está ubicado bien atrás. David está por aquí en el año 1000. Nuestro Señor Jesús por aquí en el 33. La Iglesia Católica por acá en el 324. Y les voy a mostrar una imagen más. Y aquí vamos, 324, 325. Sí. Ahora, ¿cuándo fueron reunidas estas colecciones? Esta es una pregunta importante para aquello de los mitos. Miren, acá está Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el año 0. Y aquí está el Antiguo Testamento. Y aquí está Nuevo Testamento. ¿Esto es claro? ¿Sí o no? Bien. Ahora, quiero que noten algo. Los años de aquí para allá aumentan. 0 antes de Cristo, 1 antes de Cristo, 2, 3, 169 antes de Cristo. Y aumentan y aumentan y aumentan y disminuyen al acercarse a Jesús. Por supuesto, nuestro calendario arranca desde el año 0, que es Jesús, hasta el 2025, que es en el año en el que estamos. Claro, ¿verdad? Ahora, quiero que noten algo. En el año 275,
se realiza la primera traducción del hebreo al griego de los libros sagrados de los hebreos. Inicialmente fue el Pentateuco. Esto es una traducción. Noten el año 275. Esto lo hace Ptolomeo Filadelfo, 275. Quiero que noten esto. Antes de Cristo ya teníamos libros del Antiguo Testamento. Y en el libro de Macabeos, en el año 169, Judas Macabeo recoge los libros que se consideran sagrados para los hebreos. Y les digo algo, no hay ningún deuterocanónico, ni uno, no están allí. Luego tenemos un historiador que probablemente ustedes han escuchado, Josefo, Flavio Josefo. Fue testigo ocular de la caída de Jerusalén en el año 70. En una carta que se llama la Carta contra Apión, él lista uno por uno en el año 95, uno por uno los libros del Antiguo Testamento. ¿Y saben qué no hay allí? Los libros deuterocanónicos. Ya tenemos listas del Nuevo Testamento en el año 125 y 180 con Marción y el Canon Muratori. ¿Por qué esto es importante, mis hermanos y hermanas? Porque la fecha temprana para un Antiguo Testamento completo está más o menos en el 169 antes de Cristo. Y para el Nuevo Testamento entre el 125 al 180. Lo que quiero decir con esto, mis hermanos y hermanas, es que no es la Iglesia Católica la que va a decidir los libros. ¿Se dan cuenta? La Iglesia Católica es por allá en el 324. Y ya la iglesia primitiva tiene los libros completos, más o menos para el 180. La iglesia católica ni siquiera ha empezado. Faltan un 100 y tanto de años para que la iglesia católica empiece. Una cosa más, si ustedes notan, la reforma de Lutero se da en 1517, 1100 y tanto de años después. Así que no hay fundamento para pensar que la Biblia ha sido manipulada por la Iglesia Católica. No hubo tal cosa como extracción de libros de parte de la Iglesia Evangélica 1100 y tanto años después, porque ni siquiera la Iglesia Católica había empezado, ni siquiera la Iglesia Protestante había empezado. Entonces, lo que quiere decir es que en un punto del camino, la Iglesia Católica decidió introducir esos libros en el canon. ¿Esto es claro? Ahora, si usted se da cuenta, con esta breve explicación que le he dado, sabrá que la Biblia no fue ideada por hombres, aunque fue escrita por hombres. La inspiración es divina. El hombre fue simplemente un instrumento para poner por escrito lo que el Señor quiso hacer. Número 2, los evangélicos no le quitaron libros a la Biblia. Como se dan cuenta, los libros están decididos más o menos para el año 180 después de Cristo. No hay tal cosa. La Iglesia Católica estructuró la Biblia para manipular o oprimir. Eso es falso. Lo que ustedes tienen aquí, amigos, es una colección preciosa que ha atravesado para esta fecha miles de años para que usted la tenga en sus manos. La palabra de Dios, el registro escrito del intento divino por poner al hombre en paz consigo mismo. Esto es fantástico. Pero no hemos terminado, nos queda un mito más. Y con esto vamos a ir ya hacia el final del texto, de la conversación que tenemos. La Biblia es un libro viejo y anticuado y no tengo por qué obedecerla. Muchos jóvenes dicen algo así hoy día. ¿Por qué deberíamos nosotros atender las Escrituras si la Biblia ya es un libro viejo? Muy viejo, 2000 años, es anticuado. De hecho, hay algunas propuestas por algunas personas inescrupulosas que piensan que la Biblia debería actualizarse. Es decir, que deberíamos cambiar algunas palabras para hacer la Biblia más inclusiva. Ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y empezar a manipular cosas allá adentro para que suene bonito para todos hoy. Bueno, eso es razonable si la Biblia fuera nuestra, pero no es nuestra, no son nuestras palabras y no deben estar acomodadas a nuestro juicio.
son divinas y es Él quien ha decidido dejar el documento tal y como está. Ahora, que si la Biblia es un libro viejo y anticuado, bueno, vamos a hablar de eso durante los próximos 10 minutos antes de que concluyamos nuestra charla hoy. Y para responder a esta pregunta, tenemos que preguntarnos esto, tenemos que resolver esto. ¿Cómo surge esta colección? ¿Cómo llegó la Biblia a nuestras manos de esta manera? ¿Cómo arrancó todo este proceso? Bueno, les voy a contar un poco, brevemente. Y debemos arrancar hablando un poco de los materiales. Inicialmente nosotros tenemos 2 materiales de producción y traje aquí la muestra para que usted cuando termine el servicio se acerque. Uno es papiro y otro es pergamino. Cuando usted lo ve y sienta la textura del material se va a dar cuenta porque hoy no tenemos los originales del texto. Le voy a mostrar ahora mismo unas fotografías. Papiro y pergamino. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el papiro y qué es el pergamino? Bueno, el papiro es una caña, si lo podemos llamar de esta manera, que originariamente se da en el río Nilo. Son como varas que son organizadas de esta manera y lo que es realmente útil de esta planta es la vara nada más, la caña, el tallo. Este fue el documento o el material de más amplia difusión por muchísimos siglos, hasta que entró en circulación el pergamino. Unos compañeros del seminario se dieron a la tarea de tomar esas varas de papiro y quitarles la piel, pelarlas e intentar hacer una hoja como esta. Entonces lo que hicieron fue remojar las varas y empezar a aplanarlas. Las remojaban en agua y las aplanaban. Así como cuando uno hace una buena arepa. Si alguien quiere saber cómo se hacen las arepas, puede hablar con mi esposa. Ella hace buenas arepas. Así se hacen las arepas. Y así se hace de manera artesanal el pergamino. Se ponen las varas de esta manera humedecidas y se aplanan una y otra. Ahora imagínense cuántas varas se necesitan para una hoja. Muchas. Si usted se acerca y cuenta, se va a dar cuenta que necesita varias varas para hacer solamente una hoja. Progresivamente, miren el progreso, el asunto se va aplanando poco a poco. Y hay que mojar otra vez y hay que aplanar otra vez. Mojar y aplanar, hasta llegar a esto que es súper delgado. Imagínense hacer esto. Si alguien quiere ser un emprendedor, una microempresa, puede empezar por papiro, a ver cómo le va, a ver cuántos puede producir. El resultado es esta colección, algo así. Esto es un papiro antiguo. Si usted se da cuenta, empieza a deteriorarse con la humedad. El papiro más antiguo que nosotros tenemos es el del Nuevo Testamento, es el papiro 45. Y quiero que noten aquí en la parte superior las fibras vegetales. ¿La notan? Cómo con el tiempo se empieza a deshacer. Por eso, mis hermanos, algunas personas preguntan, y bueno, ¿y dónde están los más antiguos? Los escritos de Pablo, los escritos de Moisés. Bueno, miren, ¿cómo no se pudo mantener? Y aquí si hay alguien curioso puede darle una mirada a los rollos del Mar Muerto, descritos por allá en 1900, descubiertos por allá en 1974, por ahí cerca. Es una historia muy interesante, no se las voy a contar ahora. Pero lo que ha sobrevivido del P45 son 30 hojas. 30 hojas que incluyen el libro de los Hechos y los Evangelios. El tipo final, mis hermanos, bueno, antes de eso, hablemos de la vitela o del pergamino. El pergamino que ustedes ven acá es simplemente la piel de un animal. Así, en este material se escribía la Biblia en la antigüedad. Después del papiro viene el pergamino. Y varias vacas tuvieron que ceder su vida para que tuviéramos Biblias escritas en aquel entonces. En mi pueblito allá en Colombia, en Bogotá, mi papá acostumbraba a llevarme a algunas fábricas, algunos mataderos de reses en un pueblito en el norte que se llama Villa Pinzón. Y allá habían unas fábricas o unas procesadoras, es mejor la palabra, procesadoras de cueros de vacas.
Ellos sumergían esto en algún tipo de sustancia, y recuerdo esto tanto porque ese pueblo apestaba a podrido. Yo no sé si usted ha estado cerca de una procesadora de cueros, pero eso huele terrible. Porque para poder tratar el pergamino, pues tienen que quitarle toda la vellosidad y tratarlo por lado y lado de manera que quede suave para la escritura. Ahora imagínense en la época medieval y antes, cómo quitarle los vellos, el pelo al material del animal. Bueno, eso fue lo que se hizo. Por eso, hermanos, tener una sola hoja, una sola página escrita de la Biblia costaba más o menos $250. ¿De cuántas vacas creen ustedes que se necesitan para escribir un libro de 350 páginas de este tamaño? Muchas vacas se necesitan. Por eso, hermanos, tener una Biblia completa en pergamino pues era muy, muy costoso. El producto final es esto que usted ve acá, que es el Códex Sinaítico del cuarto año. Más o menos, bueno, tiene más o menos 1465 páginas. Probablemente su costo de producción fue unos $400,000. Ahora, si usted nota que ese texto es lo mismo que usted tiene en su Biblia, se puede dar cuenta de cuán costoso ha sido el proceso para que Dios le haya puesto a usted en sus manos su palabra. Ahora puede darse cuenta que aquel hombre de Hechos capítulo 7, 8, el etíope, el eunuco, 7, 8, capítulo 7, 8. Por allí, el hombre viene andando desde Etiopía hasta Jerusalén, y de Jerusalén viene bajando, leyendo el libro de ¿cuál profeta? ¿Alguien lo recuerda? Isaías. Ese hombre realmente tuvo que tener muchísimo dinero para tener una copia personal de las Escrituras. ¿Y saben qué es increíble? Que usted tiene una copia personal de las Escrituras para usted, no más. No tiene que compartirla con nadie. Ahora, noten esto. Por favor, préstenme atención aquí y díganme, ¿qué notan de diferente de esta hoja a la hoja que usted tiene en su Biblia? 4 columnas. ¿Cuántas columnas hay en su Biblia? 2. Muy bien. ¿Qué más hay? ¿Dónde están los números? No hay números. ¿Dónde están los versículos? No hay versículos. ¿Hay espacios entre palabras? No hay palabras, no hay espacios. ¿Hay párrafos? No hay marcados ampliamente como los tenemos hoy día. Ahora, ¿por qué pasó esto? Bueno, simplemente porque el material costaba muchísimo dinero y se necesitaba ahorrar al máximo el material, de manera que todas las palabras iban pegadas y sin espacio. Usted tendría que conocer muy bien el idioma para poder distinguir dónde empezar. Ahora, nosotros, imagínense esto tan fácil como lo tenemos hoy día. Nuestra Biblia tiene párrafos, nuestra Biblia tiene las palabras separadas. Usted puede comprar una Biblia con letra grande o con letra pequeña. Tiene números, tiene versículos, tiene marcadores, e incluso para los perezosos, para los que prefieren, hasta la Biblia tiene los nombres de los libros marcados por los lados. Ahora, si usted utiliza Siri, yo no he hecho este ejercicio, pero si usted le dice a Siri, léeme primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, probablemente lo hagan. No lo voy a hacer ahora, ¿sí? Pero probablemente pase. Se nos ha facilitado todo, mis hermanos. No tenemos excusa para no conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, progresivamente, y voy a llegar ya hacia el final, progresivamente, mis hermanos, se fueron haciendo copias progresivas de las Escrituras hasta llegar a tener muchos testigos. Y estoy hablando de muchísimos manuscritos y pergaminos que nos llevan a tener una copia importante, un número muy importante de testigos al Nuevo Testamento, y al Antiguo Testamento un número menor. Todo cambia cuando llega el papel y la primera tanda de libros impresos, pues es la Biblia.
Ahora, finalmente, si usted se pregunta de dónde salen las escrituras, bueno, le voy a contar. Este es el papiro, más hoy día nosotros tenemos unos 5,200 testigos del Nuevo Testamento. Alguien se dio a la tarea de empezar la labor de recoger todos los manuscritos y escribirlos, transcribirlos, hasta llegar a compararlos y tener todo en un solo libro, que es el texto crítico del Nuevo Testamento. A partir de este texto crítico se hace la traducción que usted tiene en su mano. Algunas personas dicen, bueno, ¿y cuál es la traducción o la palabra de Dios más fiel al original? Pues tiene que aprender griego y tendrá la versión más cercana al original. Ahora, ¿la Biblia es un libro viejo? Claro que es viejo, por supuesto. Es un libro viejo, antiguo sí, y también, como les menciono, es el documento humano mejor atestiguado sobre la faz de la tierra. No hay otro libro del cual se encuentren más copias en toda la faz de la tierra. Si usted tiene una copia de la Biblia, debe considerarse un hombre o una mujer privilegiada. Pero si usted dice, bueno, es anticuado, déjenme decirles algo. La palabra anticuado, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, se refiere a algo que está en desuso, que ya no es útil y que ha sido relegado a un segundo lugar. No solo hoy día la Biblia es el libro más vendido sobre la faz de la tierra, sino que tiene el mayor número de copias circulando. De hecho, de acuerdo a la National Geographic, cada año se venden entre 25 y 30 millones de Biblias. Mire, si usted necesita o quiere leer un libro antes de morir, tiene que leer la Biblia. No, yo he leído Crepúsculo. Ok. 100 años de soledad. Ok. Y la Biblia, no, todavía la Biblia no. ¿Y usted es cristiano? Hombre, tiene que arrepentirse. ¿Cómo no ha leído la palabra del Dios al cual usted sirve? Usted tiene que leer al menos la Biblia una vez en su vida. Al menos, completa. Siendo este libro tan importante, ha sido traducida a 2,400 idiomas. Se han vendido más de 4,000 millones de copias de la Biblia. Hermanos, seguro que la Biblia es vieja, pero para nada es anticuada. Y el hecho de que usted esté acá es un testimonio de que la palabra de Dios ha hecho un impacto y sigue haciendo un impacto en la vida de las personas. Aquí están los 4 mitos, mis hermanos, con los que empezamos este mensaje. La Biblia fue ideada y que escrita por hombres. Falso. Los evangélicos le quitaron libros a la Biblia. Falso. La Iglesia Católica estructuró la Biblia para manipular y oprimir. Falso. La Biblia es un libro viejo y anticuado. Es viejo, pero no es anticuado. La palabra de Dios, hermanos, brilla e ilumina nuestro camino. Está completamente inspirada por el Señor y está a su alcance. Quiero invitarle a que este año se dé a la tarea, trace en su corazón el propósito de leer las Escrituras y atesorarlas como la palabra de Dios para su vida. Si usted quiere conocer más de las Escrituras, pues acérquese y conversamos un poquito más. Si quiere aprender más del hebreo y el griego, acérquese y hablamos un poco más. Voy a dejar aquí estos papiros y este pergamino para que los revisen. Si quieren, no se los lleven, por favor. No tengo más. Si alguien los quiere ver y revisarlo. Bien, mis hermanos, damos gracias a Dios en esta mañana por la palabra que nos ha dado. Tenemos por completo confiabilidad en las Escrituras. Ahora vamos a leerlas juntos. Incline su rostro allí donde está, querido hermano y hermana, y démosle gracias a Dios por la provisión que nos ha dado.